10. Donde Susisca, la hija de un campesino rico de Baxa, salta al pozo y se casa. Cornel Esti acababa de regresar de un viaje a Portugal. Solo había ido a la península ibérica a descansar durante un mes. Su descanso consistía en hablar exclusivamente con portugueses en portugués, la lengua de las flores. Vino a verme directo de la estación, sucio y cubierto de polvo, a altas horas de la noche. Sobre el impermeable llevaba aún el viento de Lisboa y la arena de la orilla del Tajo. Insistió en que lo acompañara a una tasca de Buda. Supuse que me relataría las experiencias de su viaje. Sin embargo, él no estaba dispuesto a hablar de ello. Prefirió tratar asuntos más locales, relativos a nuestra ciudad natal, nuestros años de estudiantes, los amigos y los acontecimientos de las felices épocas pasadas. Aquella noche me reveló rasgos suyos que yo no conocía. He de confesar que hasta ese momento lo consideraba una especie de trotamundos internacional, una especie de bicho raro, flacucho y literato. Pero entonces descubrí que era un ser humano, de pies a cabeza, y además hijo de las mismas tierras que yo. Todos los aspectos de su carácter, desde sus payasadas irresponsables hasta su indisimulada fanfarronería, evidenciaban que era oriundo de la región de Baxa, hasta la médula. Baxa es la Gascuña húngara. En toda su excentricidad se advierte un toque de provincialismo. Esti trasegó gran cantidad de vino. Empezó con un blanco de Badacsony, probó otro de Sopac. Luego se pasó un néctar dorado, oloroso y espeso, añejado durante 30 años en las barricas de las bodegas de los curas de Arax. Continuó bebiendo de él. Al amanecer, cuando sobre nuestra mesa se alineaban en filas largas y apretadas las botellas vacías de Quequñelo y otros caldos, y cuando los temas de conversación se habían agotado, pues ya habíamos matado a la mayoría de nuestros conocidos vivos y resucitado a la mayoría de nuestros queridos difuntos, Esti me preguntó: ¿te acuerdas de Susixa? Sí, de Susixa Sux, la hija de aquel campesino, de aquel campesino rico. Vivía cerca del cuartel de bomberos, en una casucha destartalada, como cualquiera de los suyos, pero tenía muchísimo dinero. De niño, me habían contado que aquel hombre guardaba el oro en un baúl y que rellenaba los colchones con billetes de 1000. Ignoro cuánto había de cierto en ello. Con toda seguridad el campesino gozaba de una buena posición económica. Sin embargo, su estilo de vida no difería del de cualquier jornalero. Llevaba un abrigo de lana azul muy burda, un sombrero de ala levantada, botas. Fumaba tabaco de mala calidad en una pipa de barro. Lo encendía con fósforos de aquellos que huelen mal. En invierno dormitaba sobre el asiento de delante del horno, envuelto en su zamarra como un oso en hibernación. Luego, al llegar la primavera, se acomodaba delante de la casa sobre un banco de madera y allí se quedaba hasta el otoño. No cruzaba palabra con nadie. Se limitaba a vivir y a callar. Permanecía allí sentado como quien empolla su dinero. Y el viejo era tacaño a rabiar. Poco le habría importado que se muriese el mundo entero. Cierto que en la chica sí gastaba dinero, pero era su única hija, no tenía a nadie más que a ella. Hacía tiempo que había enterrado a su esposa. Susixa estudiaba en un colegio de monjas e iba además a clases de francés y piano. Susixa era bonita e infeliz. No encontraba el lugar que le correspondía en nuestra sociedad que tantas trampas tiende, que se rige por reglas indescifrables y en las que se producen situaciones que ninguna escuela ni clase de buenos modales enseña o enumera exhaustivamente. Cuando alguien se dirigía a Susixa, ella se ruborizaba hasta las orejas y si le tendían la mano palidecía y retiraba la suya. Sonreía cuando convenía que se entristeciera y viceversa. Y a pesar de todo resultaba encantadora. Según tú, solo la has visto 1 o 2 veces. No es de extrañar, no salía a ninguna parte. Convivía con su callado padre y era igual de callada que él. La mayor parte del tiempo se encerraba en casa. Si venía a la ciudad rehuía a la gente. La timidez la dominaba.
Por ejemplo, no había forma humana de persuadirla de que entrara en una pastelería y se comiera un buñuelo. Tardó mucho en casarse, pero no por falta de pretendientes. Había tantos que apenas alcanzaba a darles calabazas a todos. En realidad no sabía cuál era su sitio. Despreciaba a los mozos campesinos que no se atrevían a acercarse a ella, a los que así llamados señoritos los consideraba cazadotes que solo la querían por su dinero, de modo que en su compañía le invadía una especie de turbación, mezcla de devoción y desdén, un extraño nerviosismo. Pero, ¿sabes qué era eso en realidad? La inquietud histórica de una clase social emergente que aún no ha conquistado el protagonismo en el escenario de la humanidad. Aún no ha escrito su nombre en el reparto de la historia, porque siempre ha estado en un segundo plano, asintiendo o refunfuñando, pero siempre sumida en el anonimato. Los domingos por la mañana ella asistía a la misa de las 11:30 en la antigua iglesia de los padres franciscanos. Allí me la encontré en muchas ocasiones. Y qué criatura más encantadora. En verano llevaba vestido blanco, cinturón de piel roja y una sombrilla de seda del mismo color que tamizaba el ardiente sol de la llanura, de manera que su tez clara se teñía de tonos encarnados, como un lirio a la luz de las bengalas, como un ramo de flores silvestres, blancas y rojas, de cicutas y amapolas revueltas, como una señorita juzgada erróneamente, o como una princesita campesina, disfrazada. Vaya, ¿estaría yo también enamorado de ella? Basta decir que un domingo, finalizada la misa, la dorada juventud de la ciudad se reunió en la plaza, delante de la iglesia, formando un semicírculo, empuñando sus finos bastones de caña, con sus guantes de gamuza nuevos y sus monóculos destellantes. Como dictan las costumbres caballerescas, los jóvenes procedieron a pasar revista a las mujeres que salían del templo, y uno de ellos, llamado Pista Boros, se fijó en su Sisca y se enamoró de ella perdidamente. Se plantó delante de ella de un salto y empezó a hablarle. Su Sisca torció la boca del susto. Pista continuó hablando, de modo que su Sisca se tapó los oídos. Entonces Pista bajó la voz hasta un susurro. Su Sisca, al percatarse de ello, se apartó las manos de la cabeza y le prestó atención. Lo miró y sonrió, y esta vez a su debido tiempo. ¿Cómo explicar que él triunfase donde los demás habían fracasado? A decir verdad, poseía unas cualidades extraordinarias que lo convertían en un tipo singular. En primer lugar, era un chico bien parecido. Se vestía como Imre Luploy, nuestro comicastro galán, cuando interpretaba el papel de conde adinerado. Calzaba botines hasta en verano. Resumaba una cultura profunda e instintiva, una cultura imposible de adquirir, con la que hay que nacer. Sabía de todo. Conocía al menos 1000 canciones populares, con su música y su letra completa. Sabía tratar a los músicos cíngaros, imponerse a ellos y mantenerlos a raya, cortar su exceso de confianza con un simple gesto, y luego ganarse su afecto con una expresión señorial, condescendiente y al mismo tiempo fraternal y coqueta. Interrumpir el primer violín y gritarle si no tocaba con la obligada tranquilidad, al músico del cimbalón si el balatón inquieto no resonaba y rugía debidamente sobre las cuerdas de acero, percutidas con palillos de punta de algodón. Besar el rostro erizado de granos del alto, propinar una patada al contrabajo, romper vasos y espejos, beber vino, cerveza y aguardiente de orujo en vasos grandes durante 3 días sin parar, hacer chasquear la lengua cuando le servían la sopa de col o el estofado de cochinillos fríos, observar los naipes con detenimiento y satisfacción, entornando uno de los párpados, bailar una sardá rápida durante media hora con desenfreno, gritando, lanzando al aire a su pareja para luego agarrarla antes de que cayese al suelo, como si fuera tan ligera como una pluma, con un solo brazo. En suma, tal como te he comentado, Pista sabía todo lo que distingue al ser humano de los animales, y lo que caracteriza a un hombre de verdad. También sabía entenderse con su Sisca. Se había criado en el caserío de Santa Beri. En el fondo seguía siendo un campesino, un hijo de los Pusta,
Cuando abría la boca, el pueblo hablaba por ella. Pisa era una antología de poesía popular viviente, encuadernada en piel humana. No sé cómo logró embelezar a su Sixa, pero me imagino que al cabo de unos 5 o 6 minutos la cortejaría con alguna salamería como: Susisca, le beso las manos, estas manitas tan dulces que tiene, y por usted estoy dispuesto a ser un perro pastor durante 2 años. Claro que él lo diría de forma más vivaz y campechana. Nuestra fantasía es demasiado limitada para representárnoslo. Bueno, tanto da. El caso es que después de que Pista la acompañara a su casa, Susixta se enamoró de él a su vez, y también perdidamente. La relación que nació entonces no estaba en modo alguno exenta de dificultades. Los dos enamorados solo se reunían un rato los domingos después de misa, pues el resto del tiempo el viejo celaba a su hija como un perro pastor furioso. Llegado a este punto, debo mencionar que en su patio había 2 perros pastores furiosos auténticos. Por las noches los soltaban de las cadenas y ellos, al percibir el menor ruido procedente de la valla, corrían hacia la puerta con los ojos inyectados en sangre y despertaban con sus ladridos a todo el vecindario. Así pues, Pista se mantenía alejado de la casa de la muchacha. Pasó una temporada triste, bebiendo y encargando a los cíngaros que le tocaran música. Luego decidió pedir la mano de su Sixa, como Dios manda. Se puso la levita, el sombrero de Panamá. Le pidió prestado a Tony Vermes su reloj de bolsillo de oro con doble tapa y la cadena de oro, y llamó a la puerta del campesino rico, no muy esperanzado. En aquel entonces era pasante en una notaría y contaba 23 años de edad. Ganaba lo suficiente para evitar que sus impacientes acreedores se le echaran al cuello. Su patrimonio se reducía a sus hermosos y largos apellidos nobiliarios. Pero sabía que en aquella casa causaría poca impresión en ellos. Aquel mediodía agobiante, el viejo estaba sentado en el porche recubierto de enredaderas, tapado de pies a cabeza con botas y sombrero. Dirigió una ojeada a Pista, solo una. Escudriñó al chico, que le pareció muy poca cosa, flaco, un petimetre atildado y un pelagatos bueno para nada, del todo inadecuado como marido. Enseguida desvió la mirada como diciendo: mejor que se quede fuera. Ni siquiera lo invitó a entrar en la casa. Permanecieron en el porche. Aunque el viejo no le ofreció asiento, Pista se sentó y le expuso su petición. El viejo no respondió ni sí ni no. Se limitó a guardar silencio, lo que suponía un grave problema. Al que se opone siempre cabe la posibilidad de convencerlo de alguna forma. No obstante, frente al silencio, uno está absolutamente impotente. Pista se marchó, abochornado después de tenderle la mano al viejo, que no se molestó en estrechársela. Simplemente alzó el pulgar, lenta y rígidamente, sin ninguna prisa, hasta el ala de su sombrero. Nosotros en aquella época vivíamos en la misma calle polvorienta e infestada de maleza que ellos, pero al otro lado. Por eso sé lo que ocurrió después. En realidad, nada sucedió durante meses, hasta los primeros días de octubre. Recuerdo aquella noche de otoño fresca y pura. La luna llena emitió un brillo lo bastante intenso como para sacar fotografías o afeitarse sin necesidad de otra luz. Eran cerca de las 11. Oí un vocerío y luego varios gritos de socorro seguidos. Las mujeres chillaban, los hombres bramaban. Los que dormían saltaron de la cama. Todos corrimos en dirección a la casa. Cuando llegué, ya reinaba el silencio. En el patio había dispersas unas sogas, escaleras de mano y una vara. Alguien alumbraba la escena con una vela. Alrededor del pozo había varias personas mudas y conmovidas. Unos estaban inclinados hacia adelante, otros de rodillas, y en medio del oscuro grupo yacía su Sixa, calada hasta los huesos, a la que acababan de sacar del pozo. Ya le habían presionado repetidamente el pecho para que expulsara el agua. Ahora ella escupía y tiritaba con los labios azules en la claridad azul de la luna. Su blusa mojada se le pegaba a los senos. La pobre había querido morir ahogada, como Ofelia. Había saltado al pozo, un pozo con su polea típico del labriego.
Nunca deja de asombrarme la naturaleza humana. Susix estudiaba en una escuela de monjas. Había memorizado en francés la fábula de La Fontaine sobre la cigarra y la hormiga. Tocaba en el piano alguno de los ejercicios más sencillos del método Kohler. ¿Y todo para qué? En un momento crucial de su vida siguió los tenebrosos instintos y las sórdidas tradiciones de sus antepasadas, como otras tantas muchachas y mujeres campesinas que a lo largo de los siglos no concebían otra manera de suicidio que arrojarse al agua helada de un pozo en la oscuridad de la noche y abrazar la muerte entre ladrillos revestidos de verde musgo y sapos. El padre, alejado del grupo, se retorcía las manos bajo una acacia. Había comprendido perfectamente lo sucedido. Si una chica salta al pozo, no hay duda de que está enamorada de verdad. Era un mensaje claro y comprensible. Más valía, pues, que no se anduviese con rodeos. Y no se anduvo con rodeos. Otorgó de inmediato su consentimiento para la boda. Abrió su corazón y milagrosamente también el monedero. A la hija le entregó una dote de 40 billetes crujientes de 1000. Pista la llevó al altar antes de Navidades. Y fíjate qué cosas. El viejo, después de aquel episodio, empezó a marchitarse. Se encogió a la mitad de su tamaño. De repente su salud se quebrantó. Todos creyeron que pasaría mejor vida. ¿Qué dices? No, te equivocas. ¿Qué va? No fue el intento de suicidio lo que lo debilitó. Tampoco se entristeció cuando su hija se marchó de casa, dejándolo solo en la vejez. Era el dinero lo que le dolía. Esa suma ingente. Los 40 billetes de 1000 que, de un modo inexplicable, incluso para él mismo, le habían sacado con artimañas. Nunca se perdonó el haber mordido el anzuelo. Desapareció de la vista de la gente. Ni siquiera se sentaba en el banco de madera de la calle. Se quedaba acurrucado en el cuarto con suelo de tierra, con sus botas, su sombrero y su bastón, como un campesino viejo que aguarda al tren en una sala de espera de tercera clase. Se pasaba el día removiendo el polvo con la punta del bastón y escupiendo. Para la noche lograba formar charcos considerables con los escupitajos. El que escupe piensa. Admito que su estilo distaba bastante del de Immanuel Kant al formular su crítica de la razón pura, pero sobre gustos no hay nada escrito. En su caso, escupir era señal inconfundible de reflexión. No lograba quitarse de la cabeza a su yerno, ese miserable cazadotes que lo había engañado y desplumado con tanta astucia. Sin embargo, lo cierto es que Pista no era un cazadotes. Se habría casado con su Cisca aunque ella no hubiera aportado las 40.000 coronas, aunque hubiese estado desnuda salvo por la blusa que llevaba cuando saltó al pozo. Amaba a su Sisca, y ese amor aumentaba cada vez más. Yo nunca había conocido un marido que adorara tanto a su esposa. Sin antes jurárselo a sí mismo o a ella, rompió de la noche a la mañana con la vida disoluta. No volvió a beber ni a jugar a las cartas. No deseaba más que estar junto a su esposa. La alojó en su piso de soltero porque fue allí a donde se mudaron para no comprar ni alquilar siquiera otra casa. Depositaron su dinero en el banco. Solo compraron un landó en el que se desplazaban de un sitio a otro. Por las tardes paseaban por calles apartadas, agarrados de la mano. Sin lugar a dudas, habían contraído matrimonio por amor. Naturalmente, los matrimonios contraídos por amor también presentan sus inconvenientes. El que se casa por amor no actúa con mucha más sabiduría que el que mete en su casa un leopardo bello y esbelto para que vele por su tranquilidad. Es algo fuera de lugar. La pareja discutía con frecuencia. Si Pista era celoso, su esposa lo era aún más. Imaginar los pensamientos de su marido bastaba para enardecer sus celos. Los dos eran muy jóvenes, casi unos niños. Sin embargo, tras las tempestades siempre aparecía el arco iris. Se reconciliaban, anegados en llanto. En otras palabras, reñían y se besaban como las palomas. Unos meses después de las nupcias, se pelearon de nuevo por alguna minucia. Era una mañana de primavera. Pista salió.
Cerró la puerta de un golpe y se encaminó a toda prisa a la oficina. Cuando regresó a mediodía encontró la casa vacía. En la cocina la lumbre no estaba encendida. Susixta ni siquiera le había preparado el almuerzo. Pista la buscó por todas partes, incluso debajo de la cama. La esperó hasta las 3 de la tarde. Luego fue a casa de su suegro. El viejo, a quien solo había visto una vez desde la boda, lo habían visitado ellos. Lo recibió con frialdad. En esta ocasión tampoco le dio la mano y lo trataba de usted. No mostraba la menor sorpresa ante lo que Pista le contaba. Sacudía la cabeza, se encogía de hombros y repetía entre dientes que su hija no había vuelto a casa, que Dios sabía por dónde andaría, que él no tenía ni idea. Por lo demás resultaba evidente que el asunto le preocupaba más bien poco. En el patio, Pista se asomó al pozo y arrancó a correr de vuelta a su casa. Confiaba en hallar a Susixta allí cuando llegara, pero ella no estaba. La inquietud se apoderó de él. ¿Dónde estaría su esposa? ¿A dónde habría huido? Susixta no mantenía amistad con nadie y seguía sin atreverse a entrar sola en un restaurante. Pista rastreó toda la ciudad. Miró en todas las bocacalles y pasadizos. También registró el bosque que rodeaba la ciudad. Al caer la noche, desesperado, denunció la desaparición de Susixta a la policía. El oficial le recomendó que echara otro vistazo en casa de su suegro. A Pista no le quedaba alternativa, pero antes rodeó la casa por la otra calle. Divisó una luz en la ventana. El viejo jamás encendía una sola lámpara, le parecía un derroche. Estaba bien en claro que Susixta se ocultaba allí. Pista dio unos golpecitos en la ventana. Por toda respuesta la lámpara se apagó. Era ella sin duda. Su marido no se atrevió a entrar y sacarla de allí por la fuerza. La conocía bien. Era tan terca como su padre. A todo acto violento, reaccionaba con una violencia aún mayor. De modo que Pista llamó a la puerta. Al cabo de largo rato le abrió el viejo. El joven señaló que su esposa se escondía allí. El viejo ni lo negó ni lo confirmó. Su yerno se puso a rogarle que ablandara el corazón de la chica, que la persuadiese de que hiciera las paces con él. Le aseguró que le estaría muy agradecido y le prometió el oro y el moro. El viejo recapacitó largamente. Luego le espetó que aquello le costaría 5,000 coronas. Pista lo tomó a broma. Hasta se rió. Pero el hombre hablaba completamente en serio. Al día siguiente, el suegro ya ni siquiera lo dejó entrar en la casa. Solo murmuró un saludo escueto a través de la ventana, y al constatar que Pista venía con las manos vacías, le cerró con brusquedad. Susixta permanecía inflexible. Ni siquiera aceptaba las cartas de su marido. Pista no recuperó a su esposa hasta que sacó del banco las 5,000 coronas y las contó todas en manos de su suegro. Fue así como el viejo lo chantajeó la primera vez. Hubo dos más. La primera de ellas le costó más caro a Pista, que hubo que desembolsar 15,000 coronas. El caso más grave, sin embargo, fue el último, que se produjo durante el segundo año de sus nupcias, en época de carnaval. Aquello ya no fue cosa de risa. El matrimonio volvía de un baile de máscaras, el primer acto social al que Pista había llevado a su mujer, cuando se enzarzaron en una disputa. En cuanto entraron en la antesala de su casa, él le propinó 2 rápidas bofetadas a su esposa. Susixta giró sobre sus talones y con sus finos zapatos de charol y el disfraz de hada, salió corriendo al frío de aquella helada noche de invierno y enfiló la calle a paso rápido en dirección a casa de su padre. Pista, que ya estaba hasta la coronilla de las negociaciones y reconciliaciones, y también de los rescates cada vez más pingües que le exigía su suegro, decidió adoptar una nueva táctica: desentenderse del asunto. Confiaba en que una vez que se le pasara el enfado, Susixta acabaría por ceder y regresaría por su propia voluntad. Pista se ciñó firmemente a su propósito. Transcurrieron los días y luego las semanas. 3 largas semanas sin que él recibiese noticia alguna de su esposa. Ignoraba si ella había llegado a la casa de su suegro sana y salva, o si se había congelado en la calle. Ni siquiera sabía si estaba viva o muerta.
Una tarde se pasó por delante de la casa del suegro. El edificio estaba cerrado. Lóbrego como un castillo abandonado. Pista dedicó el resto de la noche a beber. De madrugada acudió de nuevo al castillo, en esta ocasión con la banda de cíngaros, para asediarlo con violines. Ante la ventana de su esposa les mandó que tocaran su canción favorita. ¿Cuántos luceros brillan en tus ojos, Susisca? Una y otra vez hasta que clareó. Él cantaba a grito pelado con el rostro alzado hacia la ventana, hacia el cielo encapotado de nubes de nieve, hacia las estrellas, hasta que despuntó el día, como si esperase una respuesta objetiva a aquella pregunta puramente retórica, a aquella licencia poética perdonable. Nadie le respondió. Solo los perros ladraron a modo de protesta. Transcurrió la cuarta semana. Transcurrió un mes entero. Pista se impacientó. Encomendó a un abogado que fuera a la casa y negociara en su nombre. La mujer le comunicó al abogado que deseaba divorciarse a todo trance y le pedía a su marido que accediera pacíficamente a ello. Las negociaciones se prolongaron una semana más. Luego el abogado se presentó ante Pista con la respuesta del viejo. Esta vez el precio de la paz era la suma redonda de 20,000 coronas. ¿Para qué alargar la historia? Pista corrió al banco, sacó lo que le quedaba de la dote, 19,760 coronas. Se vio obligado a pedir prestado el resto a sus amigos y pagó. Luego, tras pasar 6 semanas apartado de su esposa, la levantó en brazos, la colocó triunfalmente sobre el landó y emprendió con ella el camino a casa. Esto me lo han contado personas que juran que fue así como sucedió, tal cual. Y les creo. Solo me corroe una duda. ¿Acaso había sido todo una treta ideada entre la hija y aquel viejo bandido para recuperar alevosamente hasta el último céntimo de la dote? Es posible. O quizá la joven actuó simplemente como instrumento ciego de su padre, al exigirle a su marido un mayor sacrificio por su amor. También es posible. Lo más asombroso del caso es que ya no volvieron a reñir. Es curioso. Yo no acierto a explicármelo. Quizá tú logres desentrañar el misterio. En efecto, tras despojarse de todo su dinero, se quedaron felices y satisfechos, a pesar de las numerosas estrecheces que hubieron de afrontar. Claro que sabían de sobra que recibirían una cuantiosa herencia una vez que el viejo entregara el alma. La buena nueva podía llegar cualquier día. Por desgracia, el viejo no parecía dispuesto a morir. Sus éxitos financieros lo reanimaron, le infundieron vigor, retomó la costumbre de sentarse en el banco sin abrir la boca. Durante varios años más gozó de una salud de hierro y de una lozanía envidiable. Dime, por favor, ¿por qué extraña razón todos los tacaños son longevos? Hay quien afirma que la tacañería constituye una manifestación de las ganas inquebrantables de vivir y que, como toda pasión real, no solo no resulta mortífera, sino que por el contrario tonifica. Unos afirman que esta avidez constante y con efectos a largo plazo no se instala en organismos débiles, condenados a perecer antes de tiempo. Otros sostienen que la tensa animadversión que los tacaños concitan contra sí, entre quienes los rodean, los vivifica y refuerza su terquedad, y que el odio implacable de sus familiares los mantiene con vida, como a los hombres bondadosos las oraciones devotas de sus allegados. Hay por último quienes aseguran que es la tierra la que los retiene en este mundo. No los suelta, los abraza contra su seno mugriento y barroso como si de parientes suyos se tratara, porque los tacaños son tan mugrientos y barrosos como ella. No son más que teorías. Al final, un derrame cerebral nocturno y contundente lo resuelve todo. Al viejo también lo mató uno. Entonces Pista y su esposa heredaron una fortuna muy superior a la que esperaban. Casi 500,000 de coronas de las de antes. Mucho me gustaría acabar este cuento popular moderno con un final feliz y mostrar a Susisca y Pista en imágenes iluminadas por fuegos de artificio, decir que por fin obtuvieron su recompensa y vivieron felices y comieron perdices. Desgraciadamente no fue así. El viejo falleció el 2 de junio de 1914 y el 28 de junio, como seguramente habrás oído, estalló la guerra.
Pista se alistó como alférez en el regimiento número 1 de Husares. Antes de marchar al campo de batalla decidió invertir todo su patrimonio en bonos de guerra. En un principio, Susisca, como persona de origen campesino, corta de miras y apegada a la tierra, no lo aprobó. Propuso comprar oro y tierra con parte del dinero. Solo desistió cuando su marido, que como hombre entendía más de política que ella, le explicó que al finalizar la guerra recuperaría lo invertido con grandes beneficios gracias a la pródiga generación de capitalistas ricos y poderosos que surgiría entonces. Pista nunca llegó a enterarse de que sus provisiones no se cumplieron del todo, y no fue por culpa suya. Ocurrió que en la primera carga de la caballería lo alcanzó de lleno una granada, y no quedó de él ni un dedo gordo del pie, ni un botón de cobre, y su caballo también desapareció sin dejar rastro. Como si a los dos se los hubiera tragado la tierra, o como si hubieran salido despedidos, con todo su armamento hasta la Vía Láctea. Aquel listón dorado que cruza el cielo, y de allí hubieran llegado galopando a un paraíso bélico deleitable y maravilloso. Susisca lo esperó durante algún tiempo. Poco a poco agotó el escaso peculio de que disponía. Más adelante malvivió de la pensión que asignaban a las viudas de guerra. Luego se mudó a otra población. Hace pocos días me contaron que había conseguido el puesto de criada en un caserío, donde trabajaba como una campesina, poniendo gallinas a empollar y cebando ocas. La vida es de lo más variada. ¿No es así? No. No caben quejas por lo que a la adversidad se refiere. Pero debemos añadir que no solo es variada, sino que posee un sentido muy profundo. Así es. Bueno, ya es hora de que bebamos algo, ¿no?